Buenas tardes, saludos a todos. Necesito que me confirmen si me escuchan, por favor. Sí, le escuchamos. Ok, muchas gracias. Sí, se escucha. Ok, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por esperar ahí, ¿verdad? Que hiciera las configuraciones, por lo menos la actualización se hizo rápido. No, si no tenemos ningún problema, pues significa que ya solventamos esa situación, ¿verdad? Ok, iniciábamos anteriormente diciéndoles que nos han enviado un comunicado, ¿verdad? O un aviso urgente que dice lo siguiente: a la comunidad Distancia CIMAT, la Comisión Académica dio el seguimiento a las tutorías de las licenciaturas en Enseñanza de las Ciencias Naturales, en Enseñanza de la Matemática e Informática Educativa. Hace saber que en la sesión 045, ordinaria de Junta Directiva de fecha de 10 de septiembre, nuevamente, permítame, ok, nuevamente se relega a la modalidad a distancia y no aprueban a ningún tutor de 496 tutorías ofertadas para el ciclo 2, 2021. Entonces, seguimos en la situación, ¿verdad? Que no se ha aprobado ni tutores, tenemos coordinadores de carrera, el referente de la unidad, coordinadores de proyección social, coordinadores de cátedra. Todos estos, pues, pendientes de contrato. Todos estamos pendientes de contrato, pero queremos también, pues, que algunos inconvenientes que se den, ¿verdad? Nos entiendan que es por esa situación o por esas que no está 100% en nuestras manos, ¿verdad? Decidir sobre la modalidad. Así que es para que estemos enterados que seguimos con algunos inconvenientes, pero que primero Dios se puedan desarrollar las asignaturas, ¿verdad? Y podamos seguir con el plan normal, es decir, que ustedes no se atrasen para que vayamos avanzando en las asignaturas. Ok. Entonces, eso es importante que lo sepan para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Y pues como estudiantes hay que hacer nuestra parte también. Como docentes, como estudiantes, todos tenemos que estar ahí pendientes, ¿verdad? De cualquier información. Ok. Bueno, entonces habíamos iniciado un poco a hablar sobre lo que es la asignatura y les preguntaba, ¿qué les dice ese nombre, verdad? Historia de la matemática, historia y filosofía de la matemática. Ya me contestaba una de sus compañeras, me decía que queremos nosotros en esta asignatura, pues, conocer, ¿verdad? Los orígenes de esta disciplina o de esta ciencia exacta a la que nosotros pues tenemos algún conocimiento ya, eh, tenemos conocimiento, no alguno, sino bastante conocimiento de matemática, ¿verdad? Entonces acá el objetivo en esta asignatura es que nos empapemos más de la historia, ¿verdad? Y pues de eso trata la asignatura Historia y Filosofía de la Matemática. También em, estar nosotros ahí, ¿verdad? Yo les decía la vez pasada, nosotros pues en cada una de las asignaturas que vamos desarrollando como estudiantes, vamos viendo como pauta, ¿verdad? De lo que nosotros debemos ir investigando, de lo que debemos agregar a nuestro cúmulo de conocimiento. Las asignaturas pues nos dan algunos puntos, algunas líneas, pero está de nosotros que investiguemos más, ¿verdad? Por nuestra cuenta. Así que esa es la otra parte. Recordarles también que el estudiante en línea, ¿verdad? El estudiante a distancia, pues está más obligado a ser autodidacta
y a enriquecerse, ¿verdad? Por su cuenta. Así que eso es como para que siempre vayamos nosotros ahí pensando que todo lo que hacemos es importante, cada una de las asignaturas que llevamos, ¿verdad? En el plan de estudios, cada una de las asignaturas tiene su importancia, así que a todas debemos darle el espacio, ¿verdad? Correspondiente. Ya decíamos la tutoría pasada que pues por lo menos hay que dedicar a la semana, ¿verdad? 6 horas. Si usted lleva 5 materias, divide esas 6 horas en 5 materias y hay que dedicarles un tiempo a cada materia. A medida que nosotros vamos leyendo los contenidos, pues los tenemos más frescos a la hora de las actividades o a la hora de las evaluaciones, ¿verdad? Por lo que siempre es importante que participemos también en las tutorías. Ya sabemos, o bueno, tenemos la oportunidad de participar. Tenemos acá herramientas que nos pueden indicar que van a participar. Usted levanta la mano, eh, enciende el micrófono, hace su participación, ¿verdad? El objetivo es que lo hagamos de una forma ordenada. Por eso tenemos ahí la opción de levantar la mano, ¿verdad? O pedir la palabra mediante el micrófono. Así que estamos para que aprendamos todo, ¿verdad? Acá el conocimiento se construye en conjunto, por lo tanto, todas las participaciones que ustedes hagan son importantes para mí. Así vamos nosotros llenando, ¿verdad? Huecos del conocimiento, porque puede ser que lo que sabe usted no lo sé yo, lo que sé yo no lo sé usted, no lo sabe usted, y así, ¿verdad? Entonces, nos vamos complementando. Así que por eso es importante que participemos, ¿verdad? Estemos ahí pendientes. Ok, les decía que nosotros, pues en esta asignatura ya tenemos correo institucional en el que nos podemos comunicar. Usted sabe que cuenta con correo institucional y pues que lo podemos utilizar, ¿verdad? Perfectamente para las consultas también. Si usted no lo quiere hacer en la plataforma por medio de mensajería interna en Moodle, lo puede hacer pues mediante el correo institucional, ¿verdad? Cualquiera de las formas que usted elija, pero de preferencia utilizando las plataformas oficiales, siempre vamos a tratar de contestarle en el menor tiempo posible, ¿verdad? Así es que ahí tenemos el contacto también. Creo que ya todos están en el grupo de WhatsApp y pues espero que si hay alguno que se ha quedado ahí con el que no tengo comunicación todavía porque no se unió al grupo de WhatsApp o no me está contestando los mensajes que le envío a la plataforma y ustedes tienen conocimiento, pues ahí, ¿verdad? Le pueden dar mi número para que se comunique directamente. Ok, ya habíamos hablado un poco sobre las orientaciones académicas, pero es importante recordar en las orientaciones académicas o de las orientaciones académicas, es importante que recordemos que es un documento en el que se nos explica, ¿verdad?, cómo se va a desarrollar la asignatura, sobre todo también revisar el cronograma de actividades, ¿verdad?, cómo lo vamos a ir desarrollando. Entonces, ese cronograma de actividades casi siempre se les comparte en una hojita independiente para que usted la pueda imprimir y la pueda tener ahí a la mano, ¿verdad? Eso es bien importante para que nosotros ahí vayamos marcando ya las actividades entregadas, las actividades que han ido pasando, ¿verdad? Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita, jóvenes. Ok, bueno, tenemos también establecido un horario de consultas, es decir, así como a veces no es que vamos a estar esperando hasta las tutorías de repaso o hasta la tutoría ordinaria para hacer consultas, ¿verdad? Podemos hacerlo en cualquier hora en la plataforma, pero también tenemos como un horario específico en el que quizás voy a estar ahí más pendiente, que es de lunes a sábado y de 7 a 9 de la mañana, ¿verdad? Así que espero que utilicemos. Yo siempre tengo activadas todas las notificaciones, tanto de correo institucional, ¿verdad? Como también como el WhatsApp. Así que
pero me urge que utilicen la plataforma, ¿verdad? También. Así es que estamos ahí, dejamos establecida la semana, el jueves, que las tutorías van a ser de 6 a 8 p.m., ¿verdad? Las tutorías de repaso. Con la de día sábado, pues nos mantenemos en el horario, ¿verdad? Ahora porque teníamos esa dificultad y el objetivo es que me escuchen, porque si no, no nos vamos a entender, ¿verdad? Así que no podíamos seguir o no podíamos decir que íbamos a eliminar la tutoría porque tampoco se trata de eso. Bueno, avanzando, avanzando ahí con el nombre de la asignatura, ¿verdad? Historia y filosofía de la matemática. La unidad 1, matemática en la antigüedad, pues la tenemos del 16 de agosto al 29 de septiembre. Todavía estamos, ¿verdad? En el tiempo, así que no podemos preocuparnos por eso. Luego, los contenidos o el objetivo y los contenidos de esta unidad. Relacionar el entorno social, económico y geográfico con los orígenes de la matemática. Es decir, de dónde, ¿verdad? De dónde se originó esta ciencia que ha venido pues a cambiarnos, ¿verdad? Eh, ha venido a cambiarnos nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque ahora ya nosotros como afines a la matemática, ya sabemos y ya entendemos un poco más de todas las aplicaciones o de todas las áreas del conocimiento en la que se aplica matemática. Y podemos dar fe que no hay un área del conocimiento en la que no se aplique matemática, ¿verdad? Eso es importante también y es interesante ver cómo a veces quieren echar de menos la asignatura, ¿verdad? O la ciencia la quieren echar de menos, como que es muy difícil, como que para qué vemos matemática y cosas así. Pero cuando se dan cuenta que esta ciencia se aplica en todas las áreas del conocimiento, ahí cambia, ¿verdad? La forma de pensar. Así que es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? El, cómo es aplicable en el entorno social, económico, geográfico y de dónde se originó. Los contenidos, matemática en Egipto y Mesopotamia, el mundo griego presocrático, Atenas, Euclides y Apolonio, el mundo alejandrino. Esos son los contenidos que tenemos en esta unidad y que vamos a ir desarrollando tomando en cuenta el objetivo general, que es brindar una perspectiva cultural y educativa de los quehaceres matemáticos, transmitir una visión general de las matemáticas y los problemas filosóficos que ella plantea, mostrando además el carácter humano, terrenal, social y vital de las matemáticas. Así que tenemos acá pues una serie de palabras, ¿verdad? Que nos están llamando la atención o que nos están como que nos sirven como de guías o de punto para nosotros poder entender cómo se va aplicando la matemática, ¿verdad? Bueno, para comenzar, tenemos unas preguntas. ¿Qué son las matemáticas? Vamos a ver. Aceptamos, les escuchamos, participaciones. Solo indíqueme, ¿verdad? ¿Quién va a participar primero? Pero me gustaría que usted me diera una definición de lo que usted entiende por matemática. No que me diga lo que dice el material, sino así, la pregunta es, ¿qué son las matemáticas? Dicho de otra forma o reformulando la pregunta, ¿qué son las matemáticas para usted? Nick, Dígame, Silvia. pues para mí las matemáticas son pues el conjunto de números, reglas, fórmulas que nos sirven en nuestro diario vivir para poder tener un orden lógico. Por ejemplo, en las matemáticas son aplicables, siento yo, que en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, el tiempo o para sacar cualquier cuenta que tengamos de nuestros supermercados, de los gastos, de ingresos. Entonces considero yo que las matemáticas son ese conjunto de números ordenados
y pues que nos sirven para llevar un orden lógico y cronológico de lo que es nuestra vida. En mis palabras, Excelente. y así. Ajá, muy bien. Eso es para usted matemática. Excelente, ¿verdad? Yo creo que de los que estamos acá presentes y que hemos escuchado su participación, estamos de acuerdo, ¿verdad? Con eso, con esa participación. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos analizar, ¿verdad? Nosotros en sí somos matemática, ¿verdad? Tenemos una estatura, un peso y tenemos diferentes medidas, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer así. Entonces, es importante que nosotros veamos cómo esta ciencia no se puede separar, ¿verdad? Del quehacer diario, como dice la compañera, no se puede separar en todas las actividades que nosotros hacemos. Ahí está. Por eso es que siempre debemos nosotros tener un conocimiento por lo menos básico de matemática, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más con la pregunta? Con la misma pregunta, ¿qué son las matemáticas? ¿Otra participación? ¿Algo? Bueno, yo pienso que desde mi punto de vista no son una herramienta para tratar de comprender un poco más Excelente. la naturaleza, porque se pueden aplicar realmente eh, los modelos de la matemática y todas las distintas áreas, ¿no? Ajá, Básicamente a comprender la naturaleza. comprender la naturaleza. Excelente, Carlos, gracias. Vean, es bien interesante, ¿verdad? Imagínense que vamos así, bueno, tengo otro que quiere participar por ahí, vamos a ver, dígame, Carlos Enríquez. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias. Sí, considero de que las matemáticas, pues, es un conjunto de conocimientos que ha llevado al ser humano, pues, a evolucionar tecnológicamente, ha llevado al ser humano, por decirlo así, a salir de las cavernas, ha llevado al ser humano a conseguir los avances que estamos teniendo y hemos tenido. Y las matemáticas ha hecho que el ser humano esté en este momento en el mundo donde estamos. Personas muy aventajadas científicamente, logrando mejorar la calidad de vida humana y otras cosas más, ¿verdad? Como vacunas, como teléfonos, como computadoras, donde Sí. vemos inmerso pues las matemáticas, ¿verdad? Ujú. Gracias. Excelente, Carlos. Así es, ¿verdad? No es posible llegar hasta donde estamos, como bien lo dice Carlos, si no se utilizan las matemáticas. Así que es bien importante cómo nosotros vamos entendiendo eso, ¿verdad? A medida que nosotros vamos estudiando, vamos entendiendo cómo se puede observar, digamos, cómo usted puede observar una figura en una dimensión y en otra dimensión, ¿verdad? Cómo usted puede armar a partir de lo que observa una figura o un plano cartesiano y ahí colocar diferentes situaciones. Eso, ¿verdad? Otra cosa, cómo la tecnología ha ido avanzando gracias a esas operaciones lógicas, ¿verdad? Esas operaciones como decía la compañera también, que llevan una lógica estructurada o una lógica perfectamente ordenada, y eso es matemática, ¿verdad? No puede haber atrás de toda la tecnología que nosotros vemos, atrás de todo lo bonito que nosotros vemos, hay unos procesos bastante complejos, ¿verdad? Y que están relacionados con matemáticas. Así que gracias por la participación, excelente. Y luego tenemos otra pregunta. ¿De dónde surgieron las matemáticas? Ok, vamos a ir ahí avanzando con estas preguntas que las vamos a ir contestando en el desarrollo, ¿verdad? ¿De dónde surgieron las matemáticas? De eso es que nosotros nos queremos empapar, ¿verdad? En esta asignatura. ¿De dónde surgieron? ¿Por qué son tan importantes las matemáticas? También aquí, ¿verdad? También podemos dar
respuesta a esta pregunta con la participación que hicieron los compañeros. Miren, no hubiera tanto avance si no existiera matemática, ¿verdad? Eh, por más que se quisiera avanzar, ya sea en la tecnología, en la medicina, en las diferentes áreas, si no se utiliza la matemática, pues no se puede, ¿verdad? Imagínense que ahorita ya hay algunos modelos o algunos estudios, ¿verdad? Que ya analizan, por ejemplo, qué porcentaje de la población tiene que estar, qué porcentaje de la población tiene que estar vacunado con las 2 dosis para que logremos la inmunidad. O qué porcentaje de la población necesitamos o cuántos de esta población. Entonces, es matemática, ¿verdad? No se puede. Otra cosa, ¿qué porcentaje de la población le ha hecho algún efecto la vacuna de tal empresa o la de otra empresa y así, ¿verdad? Puros estudios que están relacionados con la matemática. Por eso es que las matemáticas son tan importantes en la vida, ¿verdad? No podemos, y nosotros pues como profesores de matemática también tenemos que, con nuestro alrededor, con la gente que nos rodea, tenemos que lograr eh, concientizar a esa gente, ¿verdad? Es decir, por lo menos los que están a nuestro alrededor, que estén conscientes de cuán importante es saber matemática. Entonces, ese pues ya es un trabajo más individual, ¿verdad? Ok, comenzamos pues con la primera parte que es la antigüedad. En lo que se refiere a las matemáticas y las ciencias en general, la civilización griega, ya parte de la Edad de Hierro, representó un salto cualitativo, un énfasis en la búsqueda de explicaciones naturalistas. Fue un primer paso. Entonces, vamos nosotros ahí avanzando con con esas situaciones que nos van como abriendo, ¿verdad? Abriendo el horizonte, ¿verdad? Y así pues vamos nosotros aprendiendo que todos esos aportes que se hicieron hace ya varios años se siguen utilizando, ¿verdad? Se siguen utilizando como con algunos pequeños cambios quizás, pero la esencia no se ha perdido, ¿verdad? Que nosotros ahora contemos con otras herramientas o con más herramientas para poder manejar matemática, pues esa es una ventaja para nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar o analizar nosotros toda esta historia y ver cómo esto ha ido evolucionando, ¿verdad? ¿Quiénes han estado inmersos en esos procesos de evolución? ¿Quiénes pues han estado moviendo de modo que esta ciencia no se pierda, ¿verdad? O que no se sustituya, porque a veces piensan que podemos sacar matemática del medio y que todo va a quedar normal. Y simplemente, ¿verdad? Es sacar matemática es para que el mundo no funcione, ¿verdad? Matemática es la ciencia que mueve el mundo. Entonces, mucho de la matemática de la antigüedad griega puede decirse que fue más que nada astronomía, ¿verdad? Donde más se utilizaba, tanto por la fuente de sus problemas, sus métodos, sus motivaciones, como por el influjo de las visiones del universo y la realidad que la condicionaron. Y pues, quienes estuvieron, recuerden que en todos estos procesos, ¿verdad? Ahí está el ser humano como el que está creando todas las tecnologías, fórmulas, ecuaciones, ¿verdad? O diferentes situaciones que están relacionadas con la matemática. Ok, entonces, pues con la visión que buscamos en esta parte, nosotros podemos ir analizando de cómo ha sido el camino, ¿verdad? De cómo ha ido avanzando, cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Desde cuándo. Y nosotros pues también estar ahí pendientes, ¿verdad? De lo que va ocurriendo. Recuerden que lo que se escribió o lo que se hizo antes sigue todavía vigente, pero que ahora el objetivo ya es como, ¿cómo lo aplicamos, verdad?
Ahora ya estamos más interesados no solo en conocerlo, sino cómo lo aplicamos. ¿Cómo aplico yo esto que he aprendido? ¿Cómo desarrollo esto, verdad? ¿Cómo puedo aplicar tal teoría de matemática a tal problema de la realidad? Entonces ya no solo es conocer en qué consiste matemática, que nos pasamos bastante de la educación primaria conociendo, ¿verdad? Lo básico de matemática, las operaciones básicas. En ese tiempo, nosotros, cuando estamos en la primaria, pocas veces vemos las aplicaciones. ¿Por qué? El tiempo no lo permite, ¿verdad? Porque en primaria, pues el profesor está interesado en que nosotros sepamos manejar matemática o sepamos utilizar eh, sepamos realizar las operaciones, conozcamos símbolos, leyes, reglas y todo eso, ¿verdad? Entonces, se deja a un lado lo que es la aplicación. Pero por eso nosotros, gracias a Dios, que tenemos la oportunidad de seguir avanzando o de seguirnos preparando y eso nos permite que nosotros vayamos ya adelantándonos y que vayamos viendo ahora, ¿verdad? Ah, lo que me enseñaron allá, aquella operación que me explicó el profesor, sirve para esto. Ya nosotros ya hacemos una comparación, ¿verdad? Y si no conocemos la historia, no podríamos hacer esa comparación, o si no conocemos los orígenes de la matemática, y si no pasamos también por ese proceso, ¿verdad? Que es ordenado, si no pasamos por ese proceso de educación ordenado, tampoco sabríamos cómo aplicarla, por ejemplo, ¿verdad? Así que tomando en cuenta eso, luego tenemos ahí que es importante que nosotros siempre veamos, veamos, matemática en Egipto y Mesopotamia. Según la opinión de los historiadores, Egipto nace alrededor del año 4000 antes de Cristo. A su máximo esplendor se dio y su máximo esplendor se dio alrededor del año 2500 antes de Cristo. Al igual que con Mesopotamia, la civilización siguió en curso que se vería drásticamente alterado solo hasta la conquista macedonia, ¿verdad? Entonces, seguimos nosotros ahí, ¿verdad? Preguntándonos que de dónde nacen o cómo nacen las matemáticas, ¿verdad? Sabemos que eso es toda una discusión, ya solo, imagínense que hicieron la participación dos compañeros y esos dos compañeros nos, nos hicieron como un resumen, ¿verdad? Global, bastante completo de cómo, para qué se usan las matemáticas. Entonces, podemos nosotros, a medida que vamos, sabemos que en el proceso de matemática, pues hay algunas situaciones, ¿verdad? Que son bastante, no complicadas, sino trabajosas, ¿verdad? Ustedes saben que hay que utilizar la lógica y a veces la lógica no la desarrollamos, no la hemos desarrollado, la lógica matemática no la hemos desarrollado antes de llegar a la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Por eso a veces cuando nos toca la asignatura de lógica matemática en los primeros ciclos, pues hay cosas que no las logramos comprender, pero a medida avanza el tiempo y nosotros ya vamos utilizando esos términos, entonces ya logramos ir comprendiendo, la lógica matemática es esto, trata de esto. Entonces, también sabemos que en matemática hay demostraciones, ¿verdad? Sin demostraciones, pues no hay matemática. ¿Por qué? Porque partimos de una situación y nosotros queremos llegar a una solución, ¿verdad? Pero para eso tenemos que demostrar por qué sucede. Entonces, es importante que hagamos nosotros mucha reflexión y debate, eh, no para pelearnos, ¿verdad? Ni para cambiar tal vez la historia, sino para conocerla, para saber cómo aplicarla, ¿verdad? La realidad, pues, es que todos sabemos algo o todos sabemos a qué se refieren las matemáticas y es preferible y que primeramente ampliemos nuestra visión sobre estos quehaceres
que en la historia se han considerado matemáticos para luego buscar mayor claridad sobre la naturaleza de esto, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la historia. Recuerden que si nosotros pues conocemos la historia, vamos a poder desempeñarnos pues mejor, ¿verdad? O vamos a poder eh, irnos desarrollando mejor. Ok, tenemos también que tomar en cuenta que podemos decir que las civilizaciones primitivas, que también ustedes saben que tenemos, ¿verdad? Un origen en gran medida, refieren al cálculo, por ejemplo, ellos cómo utilizaban la matemática, ¿verdad? Cálculo de terrenos, a la decoración de cerámica, el comercio, cualquier comercio ahí que era más trivial o más común, a los modelos y diseños de ropa, al recuento de correr del tiempo en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, esas son como pequeñas actividades, ¿verdad? Que esas antes eran pequeñas actividades que ahora han generado una, una gran actividad y que han ayudado al desarrollo del mundo, ¿verdad? Ok. En algunas, pues, nosotros tenemos algunas ideas, ¿verdad? Sabemos que em, cómo se originaron, por ejemplo, ¿verdad? Los calendarios, cómo se fueron armando, ¿verdad? Hasta llegar al calendario actual. Todo eso, pues, tiene que ver con matemática, ¿verdad? También sabemos que en base a todas esas prácticas que se fueron haciendo, se fueron creando teorías que se hicieron ahora sólidas, ¿verdad? Y que nosotros pues disponemos de ella en diferentes materiales, en diferentes libros, en diferentes, em, ¿cómo se les digo? En diferentes materiales, ya sea mediante video, ya sea en PDF, en la web, y etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros pues tenemos ese material para que nosotros vayamos haciendo nuestra parte, ¿verdad? O vayamos nosotros comparando qué sucedió en este año, qué está sucediendo ahora. Esto que crearon estos señores, ¿verdad? ¿Es importante ahora? ¿Me va a servir ahora o no? Ok. Preguntas, chicos. Participación. ¿Qué más hicieron qué más hicieron en la antigüedad para dejar evidencia, ¿verdad? Que ellos comenzaron a utilizar la matemática. ¿Qué más hicieron? ¿Qué más creen ustedes que hicieron? Bueno, pienso que en la ¿Qué nos antigüedad, dejaron, qué nos dejaron como evidencia? ajá, creo Ajá, que en ese aspecto la antigüedad, digamos así como egipcios u otras civilizaciones de esos mismos periodos de la historia, básicamente lo que ha quedado son por ejemplo, obras de construcción, ajá, las manifestaciones de ciertos tipos de arte. ajá, eh, en eso se ve que utilizaban conceptos, bueno, para construir se tiene que utilizar conceptos matemáticos bien profundos, ¿no? Aunque tal vez no hayan quedado plasmados en libros. Hay fragmentos, según los materiales que he leído, que estaban en plataforma, ¿no? Que hay fragmentos ajá, de papiros o de las tablillas de Babilonia, de Persia, de todos esos lugares que reflejan cierto manejo de ciertos conceptos matemáticos en cuanto a medidas, áreas. ajá. Entonces esas son evidencias de que ellos trabajaron ese tipo de conceptos, ¿no? Y ahorita me estoy acordando que hay unos programas de televisión que mencionan que todo ese tipo de construcciones fueron extraterrestres los que vinieron y le daban.
son locuras, ¿verdad? Porque eso realmente son construcciones humanas. Sí, así es. Son Exacto. construcciones humanas. Ajá, muy bien. Así es, ¿verdad? Eso es cierto lo que dice el compañero. Esas técnicas, ¿verdad? Que ellos dejaron, tal vez no las utilizamos ahora o no las utilizan porque hay personas especializadas en las construcciones y todo eso, tal vez no las utilizan exactamente así como ellos las desarrollaron o las utilizaron, pero sí, ¿verdad? Les sirve de base. Por ejemplo, nosotros podemos pues ver ahí en los materiales, aparecen las pirámides, ¿verdad? Ya eso ya le da una idea, ya le da una idea al ser humano y ya le da una idea también de cómo se puede, si esa figura, ¿verdad? ¿Cómo se puede armar? ¿En base a qué? ¿Qué debo considerar? Entonces, es importante eso, ¿verdad? Nosotros utilizamos pues lo que ya nos dejaron, ¿verdad? Y como les digo, nosotros tenemos otras herramientas que nos facilitan el trabajo, ¿verdad? Que tal vez ellos lo hicieron, que se tardaron años en hacerlo. Ese mismo trabajo ahora pues se puede realizar siguiendo la técnica de ellos, pero no siguiendo los mismos pasos, ¿verdad? Sino que siguiendo otros métodos. Así que es bien importante que conocer la historia por eso, ¿verdad? Porque nos damos cuenta nosotros de que hay una serie de situaciones que son bastante complejas, pero que nosotros también tenemos que conocerlas, ¿verdad? Que es lo que también decía el compañero que ha quedado ahí que nos muestran, ¿verdad? La teoría, lo que sucedía, lo que dejaban ellos como evidencia, la forma de cómo contaban, ¿verdad? Cómo le asignaban, cómo diferenciaban una figura de otra y que esa figura representara una cantidad. Eso es, por ejemplo, los números en Egipto, ¿verdad? Que lo pueden ver también en el material. Em, Cómo utilizaban también, ¿verdad? Las figuras, diferentes figuras, y cómo también para sumar, cómo hacían la unión, ¿verdad? De las diferentes figuras que nosotros ya no lo hacemos así tan creativo, ¿verdad? Como lo hacían ellos, porque nosotros tenemos otras herramientas, pero no quiere decir que eso ya no se utiliza, ¿verdad? Porque nosotros pues sabemos que sí se utilizan, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros queremos, por ejemplo, ¿verdad? Queremos ver las fracciones, cómo se descomponían y cómo se pueden resolver, cómo, cómo puedo escribir una fracción y cómo la puedo descomponer esa fracción, ¿verdad? Entonces, todo eso nos, nos da una idea de que ellos hicieron mucho trabajo, ¿verdad? Hicieron mucho trabajo y que nosotros también tenemos que aprender a manejar ese trabajo que ellos hicieron y aprender no solo a manejarlo, sino que a aplicarlo, ¿verdad? Podemos ver pues también en el material ahí, como les decía, diferentes construcciones, diferentes tablas, diferentes figuras, ¿verdad? Que dicen mucho sobre el trabajo que ellos realizaron. Bueno, tenemos también ahí, ¿verdad? En la presentación tenemos ahí el mundo griego presocrático, el mundo griego presocrático. Es imposible negar la gran contribución de la civilización griega a la cultura y la ciencia del mundo, tanto que a veces se subestima el papel jugado por otros pueblos y civilizaciones, lo cual está mal, ¿verdad? Nosotros no podemos subestimar lo que otros hicieron, porque con lo que ellos hicieron, hemos nosotros ido avanzando, es decir, nosotros hemos retomado eso y hemos ido avanzando, ¿verdad? Así como, por ejemplo, nosotros no podemos tomar de menos, digamos, lo que el invento de algún personaje, ¿verdad? No lo podemos tomar de menos porque no sabemos si ese invento ha sido ha resuelto un problema de la sociedad. Entonces, bien importante que conozcamos la historia y no dejemos eso de menos, ¿verdad? Bueno,
el influjo griego es un componente fundamental de la cultura occidental y de muchas maneras esas construcciones a lo largo de la historia fueron retomadas, asumidas, sobreestimadas, reconstruidas, corregidas, ampliadas, manipuladas. Era lo que estábamos diciendo, ¿verdad? No es que vamos a utilizar la misma técnica que ellos utilizaron, pero sí podemos utilizar, ¿verdad? El método. O tal vez no es que vamos a hacerlo todo rústico o todo a mano, ¿verdad? Sino que nosotros pues ya tenemos otras herramientas, pero ellos nos han dado una idea, ¿verdad? Así que es imposible que nosotros podamos negar la gran contribución de la civilización griega, la cultura y las ciencias del mundo. Tanto que a veces pues se subestima, ¿verdad? Esto, pero es lo que no debemos hacer. Para poder, ¿verdad? Hacer, digamos, las construcciones actuales, ahí estamos, ¿verdad? Matemática. Y si no, pues nosotros podemos ver, si nos vamos por el ámbito empírico, ¿verdad? Digamos, en el empírico, en las construcciones, ¿quiénes las hacen? Los albañiles, digamos. Ese es empírico, porque él no fue a la universidad para aprender, pero sí sabe matemática, porque él no puede hacer una construcción sin utilizar las medidas, ¿verdad? Eso significa que sabe utilizar el sistema de medidas. Entonces sabe de matemática. Entonces, para las matemáticas, este influjo es particularmente importante. Primero, porque fueron muchas las contribuciones en este campo que realizaron. Segundo, porque varias de las dimensiones, que son las matemáticas, pues nos están ayudando a que nosotros entendamos, ¿verdad? Esos matices, esos métodos que ellos utilizaron. Y esto pues nos ayuda para que nosotros vayamos avanzando también, ¿verdad? Vayamos desarrollándonos. Ok. También podemos nosotros ahí revisar en el material que son varios los momentos y escenarios pues dentro de la civilización griega que nos interesa considerar, ¿verdad? Tenemos el filósofo Sócrates que gira alrededor de la ciudad de Atenas, el tercero sumergido en el periodo que abrió, Alejandro el Grande, el mundo alejandrino o helenístico. La figura de Sócrates no la usamos como demarcación debido a la relevancia de este filósofo, tantas veces sobreestimada, ¿verdad? Entonces, esta es como información que nosotros pues debemos ir desarrollando y cómo se ha ido, cómo estos antiguos personajes nos están resolviendo en la actualidad, ¿verdad? Que eso es lo importante, cómo nos están resolviendo en la actualidad. Bueno, y también pues tenemos ahí información importante sobre Atenas, que fue una de las ciudades griegas que también, ¿verdad? Se ha encontrado ahí que hay desarrollo, que hubo, perdón, desarrollo, ¿verdad? Origen, y que se fueron expandiendo, ¿verdad? A medida que, recuerden que la historia es así, ¿verdad? A medida que se le va dando, se va compartiendo la información, a esa medida pues se va haciendo conocida, ¿verdad? O se va haciendo famosa. Tenemos ahí pues algunos, digamos, el mundo de pirámides, ensayos sobre ilustración presocrática. Podemos decir que la teoría Genofanés acerca del conocimiento humano contiene los siguientes puntos. Nuestro conocimiento consta de enunciados. Los enunciados son o bien verdaderos o bien falsos, ¿verdad? También nosotros creo que manejamos ya esas teorías en las que nosotros decimos, bueno, o puede ser verdadero o puede ser falso, pero no los dos, ¿verdad? Entonces, sabemos también algunas situaciones con respecto, la verdad es objetiva, es la correspondencia del contenido de un enunciado con los hechos. Tenemos nosotros
que entender, ¿verdad? Que esa es la verdad objetiva, la correspondencia del contenido de un enunciado con los hechos. Es decir, que nosotros podemos comparar esa teoría con la realidad. También, aunque expresemos la verdad más perfecta, no podemos saberlo, ¿verdad? Esto es, no podemos saberlo con certeza. Nunca podremos tener razones suficientes. También, dado que en el sentido usual de la palabra conocimiento significa conocimiento cierto, no puede haber conocimiento. Es decir, que no podemos decir que el 100% o de lo que yo estoy diciendo es como lo dice la palabra anterior, es certero, ¿verdad? Sino que hay algún margen de error, hay algún margen que está quedando ahí fuera o que no lo estoy tomando en cuenta, ¿verdad? Ok, entonces todas estas situaciones pues se tomaron en cuenta y estas personas o estos humanos que se emergieron, ¿verdad? Ellos, eso era algo que a ellos les llamaba la atención, entonces ellos se dedicaron a eso. Y pues nosotros ahora hacemos uso, ¿verdad? De esa gran dedicación que ellos tuvieron. Quizás ellos, así como cuando uno quiere hacer algo, ¿verdad? Que hasta que lo hace, hasta que lo logra, hasta que lo perfecciona. Entonces ellos, supongo yo, estaban en esa forma, ¿verdad? De pensar, de decir lo que sucede, lo que podemos hacer, lo que podemos lograr. Eh, Eso sí, ¿verdad? No trabajaron solos tampoco, tuvieron apoyo, utilizaban pues muchas personas para poder irse logrando cada uno de sus objetivos, ¿verdad? La especulación de los presocráticos enfatizaba las hipótesis físicas. Esta tendencia va a ser contrastada por Sócrates. Es decir, Sócrates viene y hace un contraste, ¿verdad? O una comparación, o una prueba, o una comprobación. Quien afirmaba que lo importante era enfocar la reflexión hacia el hombre en lugar del universo. Entonces, con esa perspectiva, el objetivo fundamental en la indagación cognoscitiva debería ser asuntos como la verdad, la justicia y la virtud en la conducta humana. Entonces, como que debían trabajar en esos elementos, ¿verdad? Que nos llevaban a una solución. Luego tenemos también Euclides y Apolonio. Tenemos pues mucho material, ¿verdad? De cada uno de los contenidos que hemos considerado ahí en las presentaciones. Y pues tenemos que revisarlo, ¿verdad? Hay bastante información interesante. Euclides, que nació alrededor del año 325 a.C. en Alejandría, Egipto, fue uno de los más prominentes matemáticos de la Edad Antigua. Su vida se conoce muy poco, ¿verdad? Enseñó matemáticas la mayor parte de su vida en Alejandría y fue en esa ciudad donde fundó su escuela. Es lo que les digo, ¿verdad? Para lograr difundir lo que yo sé, lo que yo conozco, no hay mejor forma que rodearme de personas, ¿verdad? Entonces, este fulano fue muy listo y se rodeó de personas, ¿verdad? De diferentes personas y que le sirvieron o con los que formó su escuela, ¿verdad? Con los que fundó su escuela. Al no conocer mucho de su vida, ha habido diferentes opiniones acerca de él. Autores árabes creen que era hijo de Naucrates y que nació en Tiro. Otros insisten en que Euclides no era más que un ser ficticio, ¿verdad? Entonces hay de todo, ¿verdad? Diferentes opiniones. Y pues nosotros creo que con el uso de la razón y de la lógica, nosotros pues ya podemos decir, ¿verdad? Que esto no
no es un invento, ¿verdad? Tuvo que haber alguien ahí para desarrollar cada una de esas teorías. Tuvo que haber alguien actuando, ¿verdad? Por ejemplo, Euclides y los elementos son referencias inseparables. Tenemos nosotros algunas preguntas, ¿verdad? Algunas eh, que nos llegan cuando nosotros leemos o cuando vemos la historia, se nos llenan de dudas, nos llenamos de dudas y nos comenzamos a hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, cuando logramos leer y hacernos esas preguntas, estamos nosotros pues enriqueciéndonos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues estos señores estaban ahí interesados en que sus conocimientos se conocieran o se divulgaran, ¿verdad? No solamente que se quedaran ahí. Así que han utilizado pues diferentes formas, ¿verdad? Y también pues algunos de las creaciones o de los textos, ¿verdad? Que ellos nos dejaron, nos proporcionaron, nosotros los seguimos utilizando eh, siempre, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros utilizamos la geometría, nosotros utilizamos el teorema de Pitágoras, eh, utilizamos los paralelogramos y rectas paralelas y una serie de cosas, ¿verdad? Que nosotros eh, estamos utilizando, pero que estos señores fueron quienes se preocuparon por irlas desarrollando, ¿verdad? También nosotros pues podemos hacer la demostración del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Utilizando diferentes figuras o diferentes triángulos y cuadrados en base al conocimiento previo, ¿verdad? Es decir, cuando yo digo el conocimiento previo, yo le digo, comprobamos el teorema de Pitágoras, pero yo debo tener una idea de qué parte el teorema de Pitágoras, qué toma como base el teorema de Pitágoras. Entonces, es lo que, eso es lo importante, ¿verdad? Que toma como base el teorema de Pitágoras para yo decir, ah, bueno, lo puedo formar de esta forma, o este triángulo rectángulo, sí, ¿verdad? Me apoya en lo que es la demostración del teorema de Pitágoras. Entonces, ese trabajo que estos señores pues desarrollaron es el que nos está sirviendo ahora, ¿verdad? Ok, participaciones, jóvenes. Bueno, ya decíamos, ¿verdad? Que nosotros seguimos utilizando las rectas y pues las rectas no solamente es el arte ese de hacer unas figuritas, sino que es el arte de cómo aplico esto, ¿verdad? Si voy a hacer una construcción, ¿cuántas rectas debo trazar? Porque eso es lo que hacemos, eso es lo que se hace, ¿verdad? Que se mide con diferentes herramientas, pero sí, estamos trazando rectas, estamos buscando rectas paralelas, estamos haciendo rectas perpendiculares, y ahí estamos nosotros utilizando eh, toda esa información pues que se nos ha sido dada, ¿verdad? Por estas personas o estos personajes que han contribuido a ese desarrollo. También, pues, hablando de estos señores, Apolonio también fue astrónomo, ¿verdad? También acuérdense que la astronomía, pues, era como donde más, ¿verdad? Estaban ellos pendientes, era como el auge, o lo más llamativo en ese momento, ¿verdad? Entonces, ahí estaban ellos trabajando con esas teorías o con esas ciencias, ¿verdad? También pues figuras de sólidos, en las que ellos o ellos parten, digámoslo así, de una forma de pensar o de unas formas
pero que a partir de esa forma, pues llegamos a una solución. Puede ser más fácil, puede ser que ellos lo plantearon muy complicado, pero que nosotros si logramos conocer, si logramos desarrollarnos, vamos a ir viendo que esos conceptos que quizás lo complicaron ellos, ¿verdad? Para presentarlo, porque quizás era el único conocimiento que tenían, nosotros lo podemos ver de otra forma. Entonces, por eso es bien importante leer la historia, ¿verdad? Ok. Tenemos ahí también que nosotros debemos tomar en cuenta. Debemos tomar en cuenta también la siguiente información. El mundo alejandrino resulta extraordinariamente interesante. Sin embargo, que hayan sido dos intelectuales alejandrinos los que hayan codificado con tanta sistematización y calidad las matemáticas clásicas del mundo griego, que son estos dos señores, ¿verdad? Euclides y Apolonio. Entonces, cuando ellos ya lo hacen así, con tanta dedicación, ¿verdad? Y precisión, pues eso ya significa que tiene validez, ¿verdad? O que ya lo podemos utilizar nosotros, como les digo, con más confianza. Ya lo podemos utilizar con más confianza cuando ya nos dicen que ellos pues se, se dedicaron, ¿verdad? O dedicaron su atención a diferentes situaciones con las que se relacionaba la matemática, ¿verdad? La astronomía, la mecánica y diferente, ¿verdad? Que nos la música, la astronomía, les decía, ¿qué más? La mecánica, la óptica, la aritmética aplicada. Entonces, cuando ya nos dicen que estas personas hacían como un trabajo extraordinario para presentarlo mejor, entonces ya nosotros pues confiamos más en esa información, ¿verdad? Que, porque sabemos que estábamos en un, sabemos que estábamos en un medio, estaban en un medio en el que ellos podían explorar, ¿verdad? Pero que esos estudios no fueron simples, sino que fueron bastante exhaustivos y bastante profundos. Por eso es que es importante que nosotros los tomemos en cuenta, ¿verdad? No es que ellos lo hicieron así, vamos a salir, vamos a hacer esto y otro día va a estar listo, no, ¿verdad? Sabemos que son años los que se tardaron en investigar a veces una mínima expresión de las que nosotros utilizamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasaron por un proceso de prueba y error, pasaron por un proceso de estar realizando varias veces la misma operación, pasaron por pruebas piloto, de modo que quedara bien afinado todo lo que ellos pues nos iban a dejar, ¿verdad? Y eso pues, eso se ve cuando uno utiliza las funciones, las diferentes funciones o las diferentes ecuaciones y cuando uno comienza a analizar, ¿verdad? Y dice, qué lógico es esto, ¿verdad? Qué lógico es que un gran enunciado yo lo puedo representar en una ecuación. Un gran problema, digamos que aparece en un gran párrafo, y ese gran párrafo yo lo puedo resumir en una ecuación. O sea, este trabajo que hicieron estos señores es extraordinario, ¿verdad? Porque me ha facilitado a mí el trabajo actual. Así que eso es bien importante, que veamos nosotros cómo cada una de esas operaciones, ¿verdad? Tiene su importancia y además tiene su aplicación. Y siempre pues en base a la realidad, a la naturaleza. Toda esta información pues nos hace, como decía el compañero, entender mejor la naturaleza. Si no, pues si no entendemos algunos conceptos de matemática, es bien difícil que nosotros entendamos, ¿verdad? Algunas situaciones que tal vez para otro
son sumamente fáciles, pero puede ser que para usted no, ¿verdad? Entonces, pero esta idea que nos dan estos señores de todos esos trabajos que ellos crearon, ¿verdad? En cuanto a fórmulas, en cuanto a figuras, en cuanto a números, que como nosotros ya entendemos, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos algunas figuras, la circunferencia, que cómo utilizamos la circunferencia en la práctica. Es increíble, ¿verdad? Cómo se puede utilizar esa figura en la práctica. Luego, tenemos también los números, ¿verdad? Es increíble cómo, por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿cuáles son los números reales? Vamos a ver, ¿cuáles son los números reales? ¿Les escucho? Eh, bueno, prácticamente es ¿De dónde a todos dónde van los números reales? ¿O todos cuáles los son? números, ¿Hola? desde los números negativos infinitos hasta los infinitos positivos. Ok, Van todos, ¿verdad? todos los números. Muy bien, Carlos, así es. Todos, ¿verdad? De Pero menos nosotros, infinito a más infinito. excelente, pero cuando nosotros decimos todo, debemos saber cuál es ese todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos que yo le pregunto a alguien, ¿cuáles son los números reales? Y ese alguien me contesta, todos. Pero yo le pregunto, ¿de dónde a dónde? Y me va a decir él, de cero a más infinito. Error, ¿verdad? No me está diciendo eso. No, esos no son los números reales. Entonces, nosotros debemos saber cuáles son los números reales. Usted dice todos, de menos infinito a más infinito. Sabemos que, pues ahí están todos los demás conjuntos, ¿verdad? Entonces, pero ¿quiénes nos dejaron esa forma, ¿verdad? De que nosotros ya sabemos que los números no tienen fin, que no voy a alcanzar a escribirlo, ¿verdad? No me va a alcanzar ni esta vida ni la otra para escribirlos todos. Tengo fe, ¿verdad? Que tener otra vida. Ya. Ok. Hola, dígame. Perdón de que la interrumpa. Para no Dígame. interrumpir, la pregunté en el chat, pero nadie me respondió. Está presentando usted que yo toda la tutoría con pantalla negra le he tenido. Sí, estoy presentando. Ah, bueno. Entonces algún problema hay acá. Gracias. Ok. Vaya. Es, estoy compartiendo la presentación, ¿verdad? Debería de aparecerles a ustedes eso. Ok. Bueno, entonces, nosotros entendemos esa situación, ¿verdad? Ya comprendimos cuáles son los números, pero qué bonito es eso, ¿verdad? Yo digo, de menos infinito a más infinito, excelente, ¿verdad? Pero ¿quién nos dejó eso, verdad? Todos estos señores que se pusieron a trabajar, que en el infinito, por ejemplo, la idea es que el proceso se puede hacer de manera indefinida, aumentando el número de lados en una figura, por ejemplo. Y si estamos hablando de los números, ¿verdad? Sabemos que eso lo podemos hacer aumentando, pues partimos del sumando el 1, ¿verdad? Y eso pues o restando. Y así pues nosotros vamos formando, ¿verdad? Esa teoría, ¿verdad? O comprendemos esa teoría del infinito, ¿verdad? Ok. Pues algunos ejemplos que también podemos nosotros considerar, ¿verdad? Que también en la práctica los estamos utilizando, área del círculo, área del cuadrado y así, ¿verdad? Información como esa. eh, perdón, y que nosotros tenemos una fórmula para algo, pero que de esa fórmula también podemos tener imágenes, ¿verdad? Y que a partir de esas imágenes nosotros, en base a un conocimiento previo, perdón, podemos formar una ecuación final o una ecuación total, si lo queremos llamar así. Si no tuviéramos nosotros toda la información que ellos nos dejaron o que nos proporcionaron, eso sería bastante difícil, ¿verdad? Estaríamos como, estaríamos como en el limbo, sin saber qué hacer. Pero todas esa información, pues es bien importante que nosotros la vayamos manejando. También de cómo resumir, ¿verdad? Imagínense que no quiero listar un conjunto de números, sino que quiero hacer una presentación resumida.
Entonces, pues utilizamos también, nos dejaron a nosotros ahí, ¿verdad? El signo de sumatoria, ¿verdad? Que nosotros podemos como resumir toda una gran cantidad de números utilizando ese símbolo. Y es importante porque nosotros ya tenemos algún conocimiento, no necesitamos mucho para llegar ahí, pero nosotros ya comprendemos que un símbolo de sumatoria, ¿verdad? Lo que hace es resumirme una gran suma, por ejemplo. E igual un signo de productoria, ¿verdad? Lo que me resume es una infinidad de productos, ¿verdad? O de multiplicación. Entonces, toda esa información que es parte de la historia y que nosotros pues tenemos que reconocer, ¿verdad? Que estos señores tuvieron un excelente dominio de la materia, se especializaron, trabajaron duro, se cuestionaron, ¿verdad? Creyeron unos en los otros. Hubieron algunos pues que murieron en el proceso, en el intento, pero otros retomaron, ¿verdad? Esos que quedaron a medias, digamos, esos teoremas, esos enunciados, esas teorías que quedaron a medias, otros lo retomaron, ¿verdad? Porque habían personas interesadas en el desarrollo. Y pues esa información es importante que nosotros pues veamos, ¿verdad? Más que todo, que nosotros veamos cómo se está aplicando. Cómo se está aplicando toda esta información en la realidad. Cómo es que los ingenieros, arquitectos, doctores, etcétera, ¿verdad? Aplican toda esa información que nosotros pues, que ya nos dejaron, ¿verdad? Eso es importante. Es importante que analicemos todo ese tipo de trabajo que hicieron esas personas, pero que también no solo que lo aprendamos a utilizar, sino que lo apliquemos, ¿verdad? Que esa es como el final del asunto, que nosotros logremos aplicar toda esa información. Así que tenemos también ahí lo que sucede, ¿verdad? En lo que se refiere a las matemáticas y las ciencias en general, la civilización griega y aparte de la Edad de Hierro, bueno, ahí teníamos un como resumen de todo lo que hemos de la información, pues tenemos bastante información también disponible. Hay videos, ¿verdad? También que se pueden considerar y que se lo dicen a uno así de una forma, como de una forma más creativa, ¿verdad? Tal vez el video nos puede explicar mejor qué sucedió con estos señores, ¿verdad? Euclides, por ejemplo, todo lo que él hizo o lo que nos aportó, qué definiciones nos aportó y cómo esto pues nos ha ido a nosotros sirviendo, ¿verdad? Para irnos desarrollando. Pues así como hablando un poco de Euclides que vivió y enseñó en Alejandría, ¿verdad? También podemos hablar de algunos trabajos que él hizo, tanto prácticos como teóricos, ¿verdad? Que ahí tenemos nosotros, pues, en los elementos encontramos muchos de los teoremas, perfeccionó teoremas, proporcionó demostraciones irrefutables, imagínense. También Euclides, pues, se debe la elección del sistema de axiomas, la ordenación de los teoremas, la tersura, el rigor y las demostraciones, muchas de ellas suyas sin duda. Entonces, Euclides sin duda fue un gran matemático, ¿verdad? Como lo muestran los escritos. Este fulano pues se metió, ¿verdad? En el rollo y él no solamente se llegó no dio un paso, ¿verdad? Sino que avanzó hasta donde pudo. Y por eso pues hay varias obras, ¿verdad? Varias obras o libros en los que
Por ejemplo, tenemos elementos que consta de 13 libros. En algunas ediciones se han incluido otros 2, debido probablemente a otros autores. El libro 1 comienza con las definiciones de los conceptos que se utilizarán. Por ejemplo, incluye axiomas, postulados, algunas de las definiciones importantes. Un punto es lo que no contiene partes. Nosotros ya debemos manejar, ¿verdad? Parte de esa teoría, pues ya se debe ir manejando a medida que vamos avanzando en la carrera. Pues hay algunas palabras que ya se nos deben hacer así como amigable, ¿verdad? Una línea es una longitud sin anchura. Es como alguna definición o definiciones fáciles de entender. Los extremos de una línea son puntos también. Una línea recta es aquella que yace por igual sobre sus puntos. También es fácil de que uno lo escucha y se lo puede imaginar, ¿verdad? Una superficie es lo que solo tiene longitud y anchura. Los extremos de una superficie son líneas, bueno, y así, ¿verdad? Nosotros podemos ir viendo ahí diferentes teorías que nosotros las estamos utilizando, ¿verdad? Y lo importante pues es eso, utilizarlo. No es leerlo nada más. No solamente es conocerlo, saber desarrollarlo, tampoco. Hay que saber aplicarlo, ¿verdad? Entonces eso es lo bonito, ¿verdad? De cada una de de los aportes que estas personas han dejado y que a nosotros pues nos están ayudando mucho, ¿verdad? También el otro, pues aparte de Euclides, Apolonio también fue bastante activo, ¿verdad? Su principal trabajo, las secciones cónicas, imagínense en cuántas aplicaciones de la vida real utilizamos las cónicas, ¿verdad? Que como digamos un arquitecto, un ingeniero en sistemas, cómo se va a ir de la carrera o cómo va a terminar una carrera sin saber sin conocer las cónicas, por ejemplo, ¿verdad? Si sabe que en su área va a necesitar esa forma, esa figura, esa fórmula, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que nosotros conozcamos, por ejemplo, que fue el trabajo principal de Apolonio, en el periodo clásico. El mismo Apolonio dijo que los 4 primeros libros de los 8 que lo forman constituyen una revisión de los trabajos perdidos de Euclides, o sea que le fueron dando continuidad, ¿verdad? Sobre el mismo tema. Eso es importante, pues, porque las investigaciones son buenas, ¿verdad? Y si por cualquier situación quedó botada, lo ideal es eso, ¿verdad? Que se retomen y que se llegue al final. Podemos ver ahí sobre la información, ¿verdad? De algunas páginas, de lo que nosotros en el área de matemática casi siempre hay libros así bastante antiguos, importantes, por cierto, para ver, ¿verdad? Hay libros que están llenos de fórmulas, llenos de figuras en el área de matemática, ¿verdad? Si usted se da una vuelta por la biblioteca, en las bibliotecas de la Universidad de El Salvador siempre va a encontrar libros bastante antiguos, pero bien interesantes, ¿verdad? Por eso es bien importante que nosotros vayamos teniendo una idea general de cómo estas personas, ¿verdad? Cómo han aportado a la matemática. No podemos nosotros, pues, decir que no, ¿verdad? Porque sabemos que Apolonio, Euclides, Arquímedes son personajes que estuvieron en constante trabajo para poder desarrollarnos o para poder que nosotros ahora tengamos la vida más fácil, ¿verdad? Porque nosotros ya no nos detenemos, perdón, en crear toda esa teoría que ellos hicieron, todas esas pruebas que ellos hicieron. Imagínense cuántas pruebas pilotos, ¿verdad? Cuántas pruebas piloto, claro que no le llamaban así, le llamaban tal vez de otra forma, pero estuvieron ahí, ¿verdad?
haciendo y rehaciendo. No solamente se quedaron con una prueba y ya. Ok, no sé si tienen preguntas, chicos, muchachos. No, de mi parte no. Ok. No De mi sé parte si... tampoco. Ok, Silvia, gracias. No sé si hoy tampoco les apareció activa la sala de chat. A mí en lo personal no me aparece para poder enviar mensajes. Puede enviar mensajes. No puedo enviar mensajes. O no puede enviar mensajes. Ok. Otra pregunta que les iba a hacer. Y cómo, por ejemplo, vaya, digamos, Silvia, voy a aprovechar que Silvia dice que no puede. ¿Cómo ingresó usted, Silvia? Yo en el link que usted envió a WhatsApp, ahí le di, me daba para ingresar por medio de Teams y ahí ingresé. ¿Y cuál opción eligió cuando le aparece el listado de Teams? ¿Con el navegador o con la aplicación? Con la aplicación. Ok. Ajá, ustedes tienen instalada la aplicación, ¿verdad? Porque Sí, veo yo tengo algunos... instalada la aplicación, pero yo siempre ingreso así por medio de la aplicación y siempre aparece la mensajería, no sé en qué estará. Ajá, sí, es que, vaya, no sé en qué estará en realidad, porque pensé que hoy que les actualicé el link, bueno, es el mismo link, ¿verdad? Pero que se los envié nuevamente desde calendario, pensé que hoy les iba a salir activa la sala de chat. Pero, bueno, igual, ¿verdad? Tienen que tener la aplicación y, bueno, esta es pues la aplicación que decidimos utilizar, ¿verdad? Desde el inicio. No sé por qué les está dando problemas. Algunos me dijeron que los había sacado la aplicación, pero supongo que el internet ahorita está fallando, ¿verdad? En varios lugares. Así que voy a entender que quizás sea por eso, ¿verdad? Pero pues quedamos así pendientes ahí siempre porque deberían poder utilizar la sala de chat porque todos están matriculados ya. Si ustedes no estuvieran matriculados, no me aparecieran. Voy a hacer el proceso de matricularlos nuevamente. ¿Será que algo no he hecho bien? Pero todos los matriculé con los carnet que aparecen en la plataforma a la par de su nombre. Entonces, no entiendo por qué no pueden ingresar, ¿verdad? Ok. Bueno, son algunas situaciones de la tecnología, ¿verdad? Que a veces algunas cosas están en nuestras manos, pero otras no. Bueno, si no tienen preguntas o no sé si hay preguntas, recordamos entonces las actividades jóvenes que debemos pues estar pendientes de trabajar. Que no se nos olvide, ¿verdad? Que debemos estar pendientes del cronograma de actividades y según el cronograma de actividades actualizado, pues usted tiene entrega de preguntas el 18 de septiembre, ¿verdad? Así que esa la va a buscar usted en la plataforma, o sea, el próximo sábado tiene una entrega de preguntas, ¿verdad? Las busca Y y esas preguntas de la tutoría, Lick. sí, son en general de los materiales que se han mencionado. Estarían bueno, la fecha de entrega es el 18, ¿verdad? En el cronograma, pues dice la fecha, 18 de septiembre, la actividad es entrega de preguntas y el contenido a estudiar es de la tutoría 1. Ok. Así que tomemos en cuenta ahí, ¿verdad? La participación también que hacen los compañeros para poder contestar, ¿verdad? Esas preguntas. La participación es bien importante porque enriquece. Dígame. Perdón, licenciada, ¿y las preguntas dónde van a aparecer? Van a aparecer en la plataforma. Bueno, Ahí gracias. el coordinador va a habilitar un espacio donde ya va a decir preguntas de tutoría 1. Así que deben estar pendientes de la plataforma. Gracias, licenciada. Vaya la orden. Tipo
evaluación. O sí, sí. Todas las preguntas de las tutorías son pequeñas evaluaciones, ¿verdad? Según el material que estuvimos viendo, según el programa, que usted le puede echar otro ojito por ahí cuando le quede tiempo, son parte de la evaluación. Según tengo entendido, compañeros, van a ser preguntas que nosotros vamos a subir a plataforma. No es una evaluación como un examen que vamos a hacer en línea, según tengo entendido, pero es de estar pendientes. Sí, no es una evaluación que van a hacer en línea, no. Los exámenes sí son los que van a hacer en línea, ¿verdad? Cuando sean los exámenes. No, esas son preguntas que usted debe contestar y subirlas ahí en el espacio respectivo, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, dígame. A esas preguntas tendríamos que ponerle carátula y todo, ¿verdad? Como cualquier tarea. Si la pregunta, si donde les aparezca el material de las preguntas no les dice no le da otros lineamientos, sí, siempre, ¿verdad? Siempre hagan eso, siempre póngale una portada porque eso garantiza que su trabajo esté mejor respaldado. Oh, bueno, muchas gracias, licenciada. Vaya, gracias a usted. ¿Pregunta? ¿Alguien más? Ok. Bueno, si no hay preguntas, pues ahí estaríamos finalizando este día. Espero que la situación que se nos presentó hoy, pues no nos vuelva a afectar otra vez, ¿verdad? Y pues en el caso que afecte, pues ustedes ya saben si es a ustedes, si es a mí, ya saben que tenemos que buscar una opción, una forma, ¿verdad? De resolver. Si usted no se puede conectar por problemas de trabajo, por problemas, aunque ya habíamos dicho, ¿verdad? Que hay que hacer el espacio, hay que hacer el espacio para cada una de las clases, pero a veces hay emergencia, ¿verdad? Pero siempre va a estar la grabación disponible. Otra cosa, si usted no se puede conectar por problemas, como ahorita estamos en invierno todavía, ¿verdad? Y esas situaciones que cuando llueve fuerte, pues dependiendo del lugar donde estemos, no, se nos va la energía, se nos va el internet y nos quedamos sin nada, ¿verdad? Entonces, también infórmenos, ¿verdad? Eso es importante, que tengamos una comunicación fluida y que estemos pendientes cada quien de los problemas, ¿verdad? Que se nos presenten para poder estar en las clases. Así que no dejen las tareas para última hora por esa misma situación, ¿verdad? Por esa misma situación en la que estamos, que puede ser que si usted lo deja para última hora, a la hora que usted lo quiere entregar, pues no tenga internet, no haya energía, no le funcione la plataforma. Bueno, ahí ya no es su culpa, ¿verdad? Ok, entonces esa es mi recomendación, no dejen todo para última hora, utilicen el tiempo, canalicen el tiempo para que no sientan muy saturados y que puedan presentar todas sus actividades. Bueno, muchas gracias por la participación. Gracias también por todos los aportes que ustedes nos hicieron. Fueron de mucho aprendizaje también, ¿verdad? Para todos. Yo aprendo de ustedes y así, ¿verdad? Eso es bien importante. Juntos construimos, perdón, el conocimiento, juntos, ¿verdad? Es mejor así. Ok. Eso sería todo entonces por hoy. Buenas tardes. Gracias, Vic. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Gracias, Sofía. Bueno, muchas gracias, licenciada. Pasen buenas tardes y feliz fin de semana. Gracias igual. Cuídese. Gracias, igual. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Liz. Feliz tarde. Feliz tarde, Raquel. Cuídese.